Hola a todas. Yo soy Juan. ¿Qué les puedo platicar sobre mí? Yo era un pescador. Yo, junto con mi padre Zebedeo y mi hermano Santiago, o Jacobo, éramos pescadores en el mar de Galilea. Yo y mi hermano éramos, ¿cómo decirlo? Un poco difíciles. Recuerdo un día que estábamos en las orillas del mar, reparando las redes. Yo, como buen hermano menor, pues estaba haciendo todo el trabajo, y mi hermano, como buen hermano mayor, solo me estaba mandando. Entonces, escuchamos la voz de una persona que nos estaba llamando. Era un rabí, era un maestro. Nosotros nos sorprendimos mucho. Su nombre era Jesús. Nos propuso que lo siguiéramos y nosotros aceptábamos. No teníamos idea de que esa decisión cambiaría para siempre nuestras vidas. Con ese maestro, con ese rabí, junto con otros dos discípulos que también eran pescadores, fuimos a un pueblo, en Capernaum. Ahí en ese pueblo, en una sinagoga, Jesús empezó a enseñar. Su manera de enseñar, cuando él empezó a hablar, cómo explicaba las cosas, yo, como todos, nos quedamos sorprendidos. Enseñaba de una forma tan única, tan especial. Era muy diferente a todas las demás. De pronto, un hombre a lo lejos en la sinagoga, endemoniado, empezó a gritar: ¿qué haces aquí, Jesús de Nazaret? Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿Acaso quieres terminar con nosotros? Y Jesús lo interrumpió, le dijo: cállate, y sal de ese hombre. Ahí el demonio salió. Yo me quedé muy sorprendido, y ahí fue cuando lo entendí. Entendí que ese hombre al que yo seguía era la persona más maravillosa que ha pisado este planeta. Él era el Mesías, porque hasta los demonios tenían respeto por su nombre y lo obedecían. Vivimos muchas aventuras. Aparte de mi maestro, Jesús era mi amigo. Éramos muy cercanos. Yo intentaba estar siempre lo más cerca que podía de él, incluso en los momentos difíciles. Cuando Jesús estaba en la cruz a punto de morir, yo estaba al lado de su madre María, y le dijo a María: María, he aquí tu hijo, refiriéndose a mí, y me dijo a mí: Juan, he aquí tu madre. Después de que Jesús ascendiera al cielo, Pedro y yo, principalmente, fuimos muy importantes en el movimiento cristiano primitivo. Yo especialmente en Asia Menor, donde estuve. Escribí una buena parte del Nuevo Testamento. Escribí un evangelio, 3 epístolas y el libro de los Apocalipsis. Por la manera en la que escribí mis libros, me apodan el apóstol del amor, debido a ese amor a la verdad, cómo explicaba las cosas. Pero se acuerdan que les dije que era un poco difícil. Bueno, no siempre fui tan amoroso. Era, digamos, tal vez intolerante. Algunos me dijeron que era un poco agresivo, tal vez un poco violento. Pero mi hermano era igual. No solo yo. Pero ¿cómo? Recuerdo una vez que estábamos por llegar a un pueblo de Samaria. No me agradaban mucho los samaritanos. Entonces Jesús envió a 2 mensajeros delante de él para que fueran a decirle a los habitantes de esa aldea que prepararan su llegada para que él pudiera enseñar. Sin embargo, nosotros tampoco les agradábamos mucho, entonces no nos trataron bien cuando llegamos ahí. A mí me acuerdo que me molestó mucho que fueran tan groseros. Entonces se me hizo fácil, yo y mi hermano, decirle a Jesús: Jesús, ¿quieres que enviemos fuego del cielo para que los mate a esos groseros? Jesús nos reprendió. De hecho, nos apodó los hijos del trueno, debido a nuestra bella forma de ser. Pero sin embargo, estuve 3 años con Jesús, alrededor de 3 años siendo su discípulo, aprendiendo de él y siguiéndolo. En esos 3 años, Dios me transformó de ser una persona agresiva, intolerante, a ser un hombre maduro, importante en la iglesia primitiva y amoroso también. Cómo Dios me transformó de ser un hijo del trueno a ser un discípulo amado, un apóstol del amor, fue muy impresionante. Es un ejemplo de muchos de cómo cuando nosotros seguimos a Jesús y lo conocemos en verdad, Dios nos transforma.
nos hace nuevas criaturas, de nuestras debilidades nos mejora para ser una buena plataforma para que Él comparta su mensaje, el mensaje de las buenas nuevas. De cómo Dios nos saca la mejor versión de nosotros mismos. Gracias. A Jacobo. Buenas tardes, mi nombre es Jacobo. Yo soy el primero de los hijos de Zebedeo. Ya conocieron a mi hermano Juan, se acaba de subir. Yo soy hijo de una persona adinerada que tenía varia influencia con el momento político de aquel momento. Yo era bastante iracundo, bastante apasionado, bastante grosero, también era grosero. Era muy revoltoso y para nada era sutil. Yo recuerdo una ocasión que junto con mi hermano estábamos en un pueblo llamado Samaria. Creo que ya se los contó, pero yo se los contaré desde mi perspectiva. Esas personas eran muy groseras, eran bastante irreverentes y no respetaban en absoluto lo que decía Jesús. Estaban humillándolo y se burlaban de él. Yo, como ya lo dije, soy bastante iracundo y propuse una opción bastante mala para eso, que yo no me daba cuenta. Dije de manera arrogante: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y que destruya y queme todo ese pueblo? Así. Yo dije, voy a matar a todos. Le pedí permiso al Señor para eso. El Señor me corrigió de manera muy consciente. Me dijo: yo no he venido, el Hijo del Hombre no ha venido a perder más vidas, sino a salvarlas. Yo morí 14 años después de la Santa Cena a manos de Herodes, sobrino de Herodes de Agripa, quien fue que enjuició a Jesús y mató a Juan el Bautista. Esa fue mi vida. Espero que les haya servido de algo. Caso a Tomás. ¿Cómo están? Bien. Pues no les creo. La gente suele recordarme porque soy incrédulo. Pero no soy incrédulo, ahorita voy a explicar qué pasa conmigo. Yo soy el apóstol más intelectual. Nací en la primera década de la era cristiana y nací aquí en Galilea. Mis padres eran pescadores. Mi padre era pescador, mis hermanos eran pescadores y desde muy pequeño mi padre me llevó a la pesca. Pero también mi padre se dio cuenta que a mí me gustaba el estudio y entonces me empezó a formar en el estudio. Me llamo también Tomás el Dídimo porque tengo un hermano gemelo. Eso significa Tomás el Dídimo, porque tengo un hermano gemelo. Si lo ven por allí, una persona así muy elegante como yo, muy bonita, y soy yo. No, es mi hermano. Por eso es el Dídimo. Cuando crecí, yo estaba en la pesca, pero otra vez siempre me atrajo el estudio. Mi padre siempre me enseñó acerca de las lecturas y de reflexionar. Él siempre me decía: no te creas todo lo que te dicen. Cuando crecí y cuando Jesús me llama, yo conozco a Pedro, a Andrés, porque somos pescadores. Y aunque no se narra mi llamamiento en los evangelios, también Jesús me llamó. Yo particularmente seguía a Jesús porque como soy muy interesado en investigar y en darme cuenta de las cosas, vi a Jesús. No solo yo, muchos ya estábamos cansados de tantas personas que anunciaban y se declaraban el Mesías, pero eran falsos, no hacían verdaderos milagros, pero este era diferente. Jesús era distinto. Yo pienso que él se dio cuenta y por eso me llama. Estoy en la lista de los discípulos, pero estoy a la mitad. De hecho,
no se narra mucho acerca de mí en los evangelios, casi nada. Solamente en Juan hay 3 episodios de los que quiero hablarles para que me conozcan más. En el primero, y ya lo estaba ahorita contando Felipe, nos reúne Jesús y comienza a hablarnos acerca del Padre. La verdad, nos hizo bolas, porque ya lo dijo Felipe, pues no le entendimos, pero yo lo seguía. Así era la mayoría, yo no. Yo sí le dije a Jesús, yo levanté la mano y le dije, mira, muéstranos al Padre y ya, con eso nos basta. Entonces Jesús se levantó y me dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo que llevo aquí. Entonces ese ha sido siempre mi forma de pensar, que algo sea demostrable. El segundo momento en el que aparezco en la Biblia es cuando Jesús dice, regresemos a Jerusalén. Y todos dijeron, pero otra vez a Jerusalén, ¿no ves que te quieren matar? Y él dijo, vamos a Jerusalén. Así que yo me levanté y dije, vamos a Jerusalén, lo van a matar, pues que nos maten también a nosotros. Y me acusaron los apóstoles, mis compañeros, como que yo era muy dramático. Pero era lógico, pues si vamos, él va a morir, vamos a tener que morir. Y el tercer momento en el que yo me presenté fue cuando Jesús resucitó. Yo no estaba presente. Y entonces me dijeron, Jesús acaba de presentarse, está vivo, ha resucitado. Y yo dije, no les creo. Yo no les creo, porque soy una persona racional, porque soy una persona muy analítica. Así que yo dije, les voy a creer solamente que yo vea a Jesús, que yo ponga mis dedos o mi mano en su costado, donde fue herido, y en sus manos donde fueron horadadas. Entonces voy a creer. Cuando llegué, Jesús se presentó y me dijo, ven y ve. Jesús nunca me reprochó mi falta de fe, aunque me dijo, porque has creído. Entonces yo le dije, Señor mío y Dios mío. A partir de ese momento, fuimos dispersados por todo el Medio Oriente, predicando a Jesucristo. Yo llegué a Persia. En el camino, pues sí, fue muy difícil la persecución, pero llegué a Persia. Y Dios me había dado un don, la inteligencia. Así que llegué hasta la corte y comencé a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero un cortesano vino y me abofeteó. Pero no me dolió. Me levanté y seguí predicando y me volvió a abofetear. Al poco rato apareció un perro y en su hocico, ¿saben qué traía? La mano del cortesano que me golpeó. Y la gente empezó a creer. Dios me permitió tener allí un ministerio muy grande y moverme a la India. Y en la India nuevamente Dios me permitió ir hasta el mismo reino. Llegué al reino y anuncié de Jesucristo. Se convirtió la esposa del rey y se convirtió la hija del rey. Yo ya estaba grande. Era el año 71 y al rey no le gustó que se haya convertido la esposa y su hija. Así que me empezó a perseguir. Pero pues ya grande, pues yo que iba a correr. Me alcanzaron los soldados y me atravesaron con una lanza. Así terminó mi vida en el año 71 después de Cristo. Hay un evangelio, es mi evangelio. O sea, no nada más Mateo escribió, o Juan, yo también escribí. Y se conoce como el evangelio de Tomás. Ese evangelio fue escondido porque no figura en la lista de los 66 libros del canon bíblico. Después, del año 325, cuando se cierra el canon, mi evangelio fue enterrado.
Pero en el año 1945, cuando hubo investigación y se desenterraron tanta información, salió mi evangelio y está al alcance de todos. No es otra cosa más que dichos concretos de Jesús que yo escuché. Gracias. A Mateo, que baje. Un aplauso. Disculparán el color, pero el calor ha estado muy duro. ¿Qué saben de mí? ¿Alguien sabe mi primer nombre? Levi. ¿Saben el nombre de mi papá? Alfred. ¿Saben de dónde provengo yo? Yo soy judío. Pero fíjense que algo pasó en mi historia de vida que terminé trabajando para los romanos. Y en ese empleo mi labor era básicamente colectar tributos e impuestos. Pero ¿a quién creen que le colectaba yo tributos e impuestos? A mi propia población. Entonces, ¿se imaginarán cuál era mi relación con mi pueblo? Lo odiaban. ¿Ustedes creen que me querían? No, me odiaban. Porque aparte de todo, en mi puesto yo podía cobrar ciertas cosas, pero también generar otros impuestos. Evidentemente, eso es lo que yo hacía. Y entonces, pues sí, le daba al gobierno lo que le correspondía, pero también yo generaba ganancia para mí. Y evidentemente eso hacía que mi pueblo no me quisiese. Eso hacía que mi pueblo no me aceptara en ninguna sinagoga. Sin embargo, bueno, eso es algo que quiero que se queden en su mente porque ahorita les voy a comentar algo en particular. Entonces, un buen día estaba yo en mi tienda recaudadora y pasó Jesús. Y así como lo han escuchado, me dijo, sígueme. En ese momento, evidentemente, como todos lo sabemos, no es una decisión personal que diga, me voy a parar, tal vez sí, tal vez no. El Señor dijo, sígueme, y lo que yo hice fue seguirme. La primera cosa que se van a poner a pensar es entonces, ¿quién se quedó en mi lugar? ¿Nadie? No. Esos puestos los querían cualquiera. Imagínense en este momento que alguien llegara y le dijera, tengo una plaza de set para ti, ¿la quieres? ¿Quién va a decir que no? Tengo un puesto de aviador en el gobierno, ¿quién va a decir que no? Todos, ¿no? Pues así estaba mi puesto. Cualquiera de las personas que estaban ayudando, en ese momento lo tomó y les aseguro que ahí se quedó. Pero yo no, yo me olvidé de eso y seguí al Señor. ¿Por qué? Porque yo les platicaba que yo era judío. Independientemente de que no me aceptaban en ninguna sinagoga, sí conocía la ley. Tal es la prueba que el libro es una referencia hacia más de 99 citas que se hacen en el Antiguo Testamento. Si yo no hubiera tenido el conocimiento del Antiguo Testamento, no lo hubiera podido hacer. 99 citas que se refieren al Antiguo Testamento escritas para mi pueblo, escritas para mi pueblo judío. Por lo cual sí conocía la ley. Y la primera cosa que hice cuando el Señor Jesucristo pasó por mi tienda y me dijo sígueme, fue hacer un festín. Invité, pues ya se imaginarán, a la elite de mis amistades. ¿Quiénes creían que eran mis amistades? ¿Los de la sinagoga? No, ¿verdad? Los romanos. Algunos de ellos eran romanos, otros cobradores de impuestos como yo, ¿no? El cobrador de impuestos estaba categorizado en la misma línea que las rameras. Entonces imagínense en mi casa quiénes estaban.
lo mejor de lo mejor. Y en ese momento llegó Jesucristo. Y no solo estaban esas personas, sino también estaban algunos otros judíos que estaban viendo qué es lo que hacía Jesucristo. Y el Señor dijo: para eso he venido aquí, para los pecadores, no para la gente que conoce de la ley, sino para nosotros, los pecadores. Hay un relato en Lucas que habla justo de este testigo, que es una de las pruebas más fuertes que está en mi testimonio de por qué o cuál es la razón por la cual Jesucristo me invitó. Evidentemente con este paso que tuve con el Señor, mi vida completamente cambió. Me volví una persona completamente humilde que se acercó e intentó compartir el Evangelio a donde el Señor Jesucristo me mandó. Este testimonio de mi vida nos viene a recordar que el Señor Jesucristo vino al mundo por nosotros, para sanar nuestras conductas, para perdonar nuestros pecados. Porque como yo, todos ustedes también son pecadores, pero solo en el Señor encontramos esa gracia de ser salvos, hermanos. Muchas gracias. Natanael. Un aplauso. Seguí caminando por Galilea, Israel. Mi nombre es Bartolomé, pero en el capítulo de Juan lo puedes encontrar como Natanael, que significa Dios ha dado. Sí, mi mejor amigo era Felipe, el hablador. De hecho, juntos leíamos las Escrituras. Y Felipe me presentó al Mesías. Hemos encontrado al que escribió Moisés en las Escrituras, en la ley. Sí, junto con Felipe escudriñamos las Escrituras. Escudriñábamos la ley, porque quería saber en verdad quién era ese Mesías esperado. Pero ¿qué pasa? Tuve muchos prejuicios. Me ha pasado a tener prejuicios. A mí muchos prejuicios. ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Algo de allá de Nazaret? Yo siempre iba a Israel, Galilea, pero de Nazaret. Sí, pude enfrentar mi prejuicio. Tenía una mentalidad de escepticismo a lo que me dijo Felipe, pero logré ir y escuchar y ver al Mesías. En verdad, quería saber qué era lo que decían las Escrituras, qué es lo que decía la ley. A lo que Jesucristo me dijo: ¿me conoces? Jesucristo mismo me dijo que era un israelita, pero no porque tenía descendencia física, sino porque tenía un corazón sincero, no un corazón hipócrita como nosotros. Porque muchos seguían a Jesús por los milagros, por lo que los iba a liberar, los iba a sanar. Pero yo quería saber si en verdad se iba a cumplir la profecía. Cuando estaba debajo de la higuera, Jesucristo me dijo: antes de que te llamara Felipe, te he visto. Ahí comprendí que Jesucristo no estaba ahí físicamente, sino que su omnisciencia estaba ahí. Él me vio. ¿Y qué es lo que hice? Lo seguí. Quería saber la verdad. ¿Cuál es mi nombre? Natanael. Bartolomé, conocido. Mi mejor amigo es Felipe. Poco se dice de mí, inclusive solo se menciona mi llamado y después cuando fui a Galilea con Pedro a pescar.
después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al final, no se sabe si morir crucificado, si morir en una bolsa, amarrado, aventado. Algunos escritores dicen que prediqué el Evangelio a India, Persia, Armenia, y eso es lo que hice por conocer la verdad y el Evangelio de las profecías. Soy Bartolomé Natanael, uno de los 12 discípulos de Jesús. Gracias. A Simón el celote. Aplausos. Buenas tardes. Me llamo Simón el Celote, o también conocido como Simón el Cananista. No tiene nada que ver con la tierra de Canaán o con la aldea de Cana. Más bien viene de la raíz hebrea, que Cana significa celoso o un temperamento pervertiente. Había 4 sectas, yo pertenecía a una de ellas que era una secta política a la cual odiábamos a los romanos, asesinábamos y matábamos a los líderes políticos de los romanos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pensábamos que solamente Dios era su derecho era único de gobernar a los judíos. ¿Vale? Entonces nosotros matábamos a los romanos y a los de la clase política porque pensábamos que estábamos haciendo una obra para Dios. Yo y Judas fuimos seguidores de Jesús por razones políticas hasta que un día Jesús me tocó y ya lo seguí genuinamente y fui transformado. Ya siendo uno de sus 12 apóstoles, me asocié con Mateo, el cual era de la parte opositora, ¿no? Él cobraba los impuestos para el gobierno romano, cosa que para mí era como una traición a Dios. Yo en un momento pues podría haber sido en otra parte de mi vida haber matado a Mateo por las razones que no estaban de acuerdo. Ya de ahí pero como conocí a Jesús, trabajé con Mateo hombro a hombro para expandir el Evangelio y para adorar al mismo Dios. Ya cuando conocí la verdad, acepté a Cristo como mi Señor y ardiente y entusiasmado que una vez había yo tenido por el pueblo de Israel, así expreso mi devoción a Dios. Después de la destrucción de Jerusalén, yo salí al norte a predicar lo que es el Evangelio y a las islas británicas, pero igual no se sabe mucho de mí, ni siquiera hay así como textos bíblicos que se refieren a eso. Por predicar el Evangelio, igual es que me asesinaron por predicar el Evangelio. Y perdón. Ahora sí que yo, Simón, el hombre que un día yo maté maté y acepté morir por una secta política, ahora doy mi vida por predicar y por expandir la palabra de Dios. Y ahora sí que y la proclamación de la salvación a los pecadores de toda nación, lengua y tribu. Jacobo el menor. Un aplauso, por favor. Hola, yo soy Jacobo el menor. Las escrituras no se habla mucho de mí, pero no por eso no fui tan importante. Por algo Dios me escogió, me dio potestad para hacer milagros, me dio también potestad para compartir el Evangelio.
Y a pesar de que no se nombra mucho de mí en las escrituras, me dio potestad para ir a predicar a Siria y a Persia. Se cree que mi madre fue hermana de María, también se llamaba mi madre María. Mi madre ungió a Jesús cuando murió. Fue de las que estuvo presentes. Me confunden mucho con Jacobo, también conocido como Santiago, pero no, yo solo soy Santiago el menor. Se cree que mi nombre viene por en griego era Mikos, que significa literalmente el pequeño. Entonces se cree que por mi estatura, por ser pequeño, de ahí viene mi nombre, Jacobo el menor, debido a que había 3 Jacobos, de los que se mencionan más en el Nuevo Testamento. Jacobo es Jacobo, hijo de María y José, medio hermano de Jesucristo. Jacobo, el hijo de Zebedeo, no, el hijo de... No, eso ya... De Zebedeo. Jacobo, el hijo de Zebedeo. De Cleofas, hijo de Cleofas, y mi madre María, hermana de María, la madre de Jesús. Y pues es todo, porque no hay mucha información de mí. Judas Iscariote. Un aplauso. Cuando robas, hay que cuadrar los números. Seguramente ya sabes mi nombre, pero seguramente no sabes que de los 12, de esos 12, yo soy el único al que Jesús llamó amigo. El único. Lo triste fue que cuando me llamó amigo fue cuando estaba con él en el Getsemaní. Yo llegué con mucha gente, llegó la turba y él me miró a los ojos y me dijo: amigo, ¿a qué has venido? No me lo hubiera dicho ahí. Me lo hubiera dicho antes, hubiera sido mejor. ¿Por qué ahí? ¿Por qué en ese momento yo traía a la gente para que lo tomaran? ¿Por qué? Yo la pasé bien con Jesús. Yo le creí a Jesús. Yo le creí. Él dijo que había libertad. Él dijo que había poder. Pero yo pensé que ese poder iba a ser aquí en la tierra. Yo dije, soy el tesorero del grupo, pues puedo ser tesorero si él gobierna. Me va a ir bien. Yo quería algo para mí. ¿Está mal que quiera algo para mí? Todos queremos algo para nosotros. Y yo quería algo para mí. Jamás le entendí ese mensaje que decía él, de que iba a haber recompensa, pero la siguiente vida, ¿eso qué significa? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué no aquí? Alguna vez Juan, alguna vez Jacobo, le hablaron a su mamá para que viniera y les dijera: pídele a Jesús algo para nosotros, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué si ellos piden yo no puedo pedir? Yo también quiero algo para mí. Me gusta el dinero. ¿A ustedes no les gusta? ¿Sí? ¿Por qué nos da pena decir que nos gusta el dinero? Pues si nos gusta, a mí me gusta, por eso yo cada que podía me daba un gustito de aquí. Me daba un gustito, pero no le vayan a decir. Me daba un gustito. Por eso tenía que cuadrar los números. De hecho, en eso ando, no me distraigan, en eso ando. 6. Me llamo Judas, ¿ya se los dije? Ya. Sí. Pero no me vas a confundir con Judas Tadeo. Tadeo. No. Yo soy. No. Yo soy Judas Iscariote. Judas significa Jehová guía. Bendita ironía. Bendita ironía. Iscariote, aunque parecería un apellido, no es un apellido, Iscariote significa el lugar a donde vengo. Yo vengo de un lugar que se llama Keriot. O sea, significa hombre de Keriot, de ahí soy yo. Los invito, cuando puedan, vamos a mi casa. Conózcanla. De ahí soy yo. Yo vine desde Judea cuando escuché de Jesús, porque se oía de mucha gente que podía libertar, pero hacía milagros y daba de comer. Entonces fui con él, porque yo le creía a su plan. Yo le creía a su proyecto, de verdad que sí.
cuando supe que el proyecto no iba por donde yo pensaba, fui con esas personas y negocié. Ellos me dieron 30 monedas. 30 monedas es poco, eso es lo que vale un esclavo, ¿no? 30 monedas es poco. Pero ¿saben qué? No me dieron la oportunidad de negociar. Es muy poco, 30 monedas. Era Jesús, es muy poco. De los 12 discípulos, yo fui el único que quise arreglar el problema en el que me metí. Yo fui el único. Fui con ellos y les dije, ¿sabes qué? Yo no quiero tu dinero. Yo no lo quiero. Cometí un error. Esto no está bien. Por favor, no lo hagan. ¿Y saben qué hicieron? Se rieron de mí. Se rieron de mí. Pero lo intenté. ¿Dónde está la historia de Pedro cuando se arrepiente? No hay. ¿Dónde está la historia de Tomás que no creyó cuando se arrepiente? La mía sí está ahí. Yo lo intenté. Pero cometí un error. Quise arreglarme con los hombres y no con Jesús. Cometí un error. Pero nadie me lo dijo. No sabía. No lo sabía. Yo de verdad a veces pienso que lo mejor para mí hubiera sido no haber nacido. Judas Tadeo, hermano de Jacobo, y es el apóstol de 3 nombres. Se llamaba Judas, que significa Jehová guía, Tadeo, que significa niño de pecho, y Lebeo, niño de corazón. Su raíz hebrea porque era del corazón. Si bien Juan era el discípulo amado, él era más amoroso. Dice que por Judas Iscariote su nombre tiene una connotación negativa y lo confundimos, pero este Judas no es él. Juan lo llama Judas, no el Iscariote. Aquí denota humildad de este hombre, porque él le preguntó a Jesús: ¿por qué te manifiestas a nosotros y no a todo el mundo? Judas Tadeo Lebeo seguía pensando en el reino material, como Judas. La mayor tradición que se conoce acerca de él es que pocos días después de Pentecostés llevó el evangelio al norte de Edesa, una ciudad real de Mesopotamia, que es la región actual de Turquía, donde ahora hay muchos musulmanes. Y se cuenta que él sanó a Abgar, rey de Edesa. Además, un símbolo apostólico de este personaje, Judas, es la cachiporra. ¿Lo han escuchado? Pues la cachiporra es un palo que tiene una bola que sirve para pegarle a los reos. La tradición dice que él, por su fe, fue golpeado con este instrumento hasta morir. Y con el último de los apóstoles, pero no el menos importante, con Pedro. Un aplauso para él. Hola, ¿cómo están? Bien. Les voy a platicar mi historia. Yo soy Simón Pedro, pero mi nombre de nacimiento era Simón Barjona, que significa que he escuchado a Dios. Después, cuando conocí a Jesús, me puso sobrenombre Pedro, que significa roca. Cuando yo nací, que fue en el siglo I antes de Cristo, pues el nombre era muy común el nombre de Simón. Entonces, pues estaba Simón el Cirene, Simón el leproso, así como ahora en la actualidad hay muchos hombres que se repiten. En ese tiempo había muchos Simones. Pero una característica que yo tenía es que era muy impetuoso, era arrebatado.
Era de las personas que se entregaban en cuerpo y alma en una cosa, pero no la terminaba. Siempre me quedaba a medias, nunca concluía nada. Sin embargo, mi hermano Andrés alguna vez escuchó a Juan el Bautista que Jesús era el Cordero y lo empezó a seguir. Y Andrés me fue a buscar y me llevó con él. Y empecé a conocer a Jesús, y a partir de ahí él fue cuando me puso el sobrenombre Pedro. Pero ¿por qué la importancia de haberme puesto ese sobrenombre? En el momento no lo entendí. Les voy a platicar una historia de las santas vivencias que tuve con el Señor Jesús. Una vez, cuando estaba el Señor predicando, pues yo me lo había pasado pescando. Y había trabajado mucho, ya estaba muy cansado, y nada más no pescábamos para. Sin embargo, cuando terminó de predicar, mi Señor Maestro me dijo: entra al mar, echa tus redes. Yo le dije: Señor, pero si pasamos toda la noche ahí pescando y nada más no pescamos nada. Pero bueno, en tu nombre lo voy a hacer. Y fuimos, los que estábamos ahí, echamos las redes. ¿Y qué creen que pasó? Un buen de peces. En mi vida había visto tantos peces. Se rompían las redes. Tuve que gritarles a los que estaban en las orillas que entraran y nos ayudaran, porque eran muchos. Eran muchos. En mi vida nunca había habido tantos. Sin embargo, en ese momento me dio miedo. Un miedo que caí de rodillas al Señor y le dije: apártate de mí, porque soy un pecador, no soy digno de ti. Sin embargo, el Señor, con ese amor que me tuvo, me dijo: no temas, porque a partir de hoy vas a ser pescador de hombres. ¿Qué creen que pasó? Seguí de terco, no lo entendí. A pesar de que me estuvo ahí enseñando una y otra vez, no lo entendí. Junto con Juan y Jacobo éramos el grupo más íntimo con el Señor. Cuando estábamos en la última cena, cuando llegó el sumo sacerdote, saqué mi espada y le corté la oreja a uno de sus siervos, porque yo daba la vida por mi maestro. Y sin embargo me reprendió. Me dijo: no, Simón. Le puso la oreja y lo sanó nuevamente, porque era parte del plan de Dios. En ese momento no lo entendía. Sin embargo, todavía me dijo: Simón, ¿me amas? Te amo, Señor. Simón, ¿me amas? Te amo, Señor. ¿Y qué creen que dijo otra vez? Te amo. Sí, te amo, Señor. Y no entendía yo qué pasaba. Y sin embargo me dijo: antes de que yo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Qué creen que pasó? Antes de que cantara el gallo lo negué 3 veces. Fue cuando entendí, cuando comprendí que el Señor todo este tiempo me había estado preparando para convertirme en el líder de los apóstoles, en el cual íbamos a dirigir una nueva forma de vida, un nuevo inicio de la historia, donde nuestro Señor era el pilar de todo, de toda nuestra creencia. Yo morí alrededor del siglo del año 64 y 67 después de Cristo. Fui obligado a ver que a mi esposa la crucificaran. Cuando fue mi turno, pedí que me crucificaran de cabeza porque no me sentí digno de ser certificado igual que mi maestro. Eso fue Simón. ¡Bravo! Felipe. Buenas tardes. Estaba yo en el aposento alto cuando salía yo hacia Grecia y estaba yo en oración.
de repente fui tomado y estoy aquí. ¿Es una sinagoga esto? ¿Qué es esto, una sinagoga? Porque de donde vengo primero decimos, Felipe es mi nombre. Y cuando me presento, usted me dice el suyo. Como son muchos, me atrevería a decirle, Felipe de Bethsaida. Martín Zúñiga. Shalom. Paz. Entonces, fui tomado y me recuerdo que puedo poner aquí mis cosas, sí, ¿verdad? Miren, estaba yo en oración y en lo que se refiere a la historia de Felipe, yo nací en Bethsaida, pero ahí también eran contemporáneos míos otros pescadores que ya me precedieron. ¿Quiénes fueron los que me precedieron? Juan. Y eran pescadores, estábamos en el puerto, es Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, eran pescadores por el origen de mi nombre, que es Felipe. Mis padres, probablemente por la influencia helénica de aquella época, en los tiempos de Jesús, estaba yo en la escuela, como podemos observar, en la época del Señor Jesucristo, que es de donde vengo. De los primeros años se ocupaba la mamá, a los 2 años venía el destete, se hacía una gran fiesta, como lo recordará usted con el Señor Jesús, una gran fiesta. El primer libro de Samuel, ahora con ustedes, ya se conoce así, es a donde hacen una gran fiesta, porque a los 2 años era que los desetaban. Seguían con los niños y en esa ocasión, a los 5 años, ya nos llevaban a la escuela, ingresábamos y nos daban gramática, aritmética, y teníamos que aprender el Levítico, no eran libros, teníamos que memorizar y repetir y repetir. A los 10 años ya entrábamos a leer el Pentateuco, los Salmos y los Profetas, y a los 11 o 12 años ya nos llevaban al templo, nos sentaban en un lugar, en el lugar señalado, estábamos en la sinagoga y nos permitían hacer preguntas. A los 15 años nos hacían estudiar, repetíamos y repetíamos mañana y tarde. Lo que era para ustedes es Deuteronomio 6, versos 4 al 9, que dice, ¿se recuerda bien? ¿Qué dice? Ahora me quedé maravillado cuando llegaba para acá porque me apareció este libro y yo traigo un pergamino a donde estoy mostrando de dónde vengo y para dónde fueron los acontecimientos, que es esta parte. Caray, no tengo nada, mire, esto es para acá arriba. Mire usted, muchas gracias. Mire, aquí esta es la parte donde sucede todo. Escuchábamos hace un momento el reparto de las tribus, entraron por aquí, este es el Mediterráneo, llega, aquí está Bethsaida, de donde yo vengo, Galilea, Mar de Galilea, el Mar de Galilea, toda esta parte que está aquí, hasta llegar al Mar Muerto. Entonces, de aquí es a donde sucede todo. Y es como están repartidas en esa época del Señor Jesús. Pero cuando estaban por estar con ustedes, vi esto. Y veo aquí que dice el Pentateuco, que es el sexto de Levítico, luego los reyes. Qué maravilla que tenemos que aprender de memoria. Ahora ustedes esto lo tienen en sus casas, ¿verdad? Sí. Entonces ahora podemos ver que aquí está, y miren, me emociona tanto ver aquí que Juan redactó y habla sobre lo que hicimos con el Señor. A los 15 años en la escuela estudiamos repetitivamente todo lo que es Deuteronomio, pero también a los 18 años ya teníamos una vida para poder casarnos, a los 20 años vida activa, a los 30 estábamos en pleno vigor, a los 40 la madurez, entonces a los 60 ya éramos ancianos. En la escuela cuando estábamos niños nos sentaba el chazán, o sea, lo que es ahora, a la usanza de los griegos, en una academia. 25 niños nos sentaban y nos enseñaban. Teníamos que aprenderlo, repite. Y si no lo acreditabas, otra vez, repite, hasta que se aprendiera. ¿Se acuerda usted que Jesús tenía conocimientos de griego, hebreo, que sabía escribir? También sabía arameo. Ahora, el gran maestro
fue lo que nos dejó. Esa era la escuela era la escuela que teníamos en aquella época. Entonces, mi personalidad, antes de conocer al Señor Jesús, era yo pesimista, con un sentido derrotista. Sí, era hábil para negociar, estaba como pescado, pero siendo la utilidad la base de todo, que del griego dicen que es pragmático. No entendí muy bien eso, pero así era yo. Bueno, hasta mi vestimenta era un tanto triste, era gris, que así me sentía, y me gustaban los hechos y los números. Pero una vez vi a Juan el Bautista, que hablaba de los profetas, hablaba de los salmos, hablaba de lo que venía la línea mesiánica, y yo atento a lo que decía. Entonces, cuando 2 días antes van pasando Jesús y toma 2 de los apóstoles que ya me precedieron, estaba yo en la barca y pasa el Señor y me queda viendo y me dice: sígueme. Pero vea, un sígueme no de orden, sino de invitación. Sin más dudar, me levanté, fui atrás de él, y en ese momento fue tanta mi emoción que llegó Natanael. Natanael debe estar por aquí, Natanael también, pero Natanael llega y le digo: oye, es aquel de quien dicen que es el Mesías. ¿Y de dónde? ¿Del que hablan de Nazaret? Y Natanael me dijo: de Nazaret podrá salir algo bueno. Aquí, de mi casa, de mi familia, podrá ser algo bueno. Entonces le dije a Natanael 3 palabras: ven y ve. Entonces el Señor, fuimos con él, llegamos con el Señor, y le dice el Señor a Natanael: cuando estabas en la higuera, te vi que estabas ahí. Y dice Natanael: ¿me viste? Entonces eres el profeta, eres el que esperamos, eres el que debes de llegar. Si porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees que es suficiente, más cosas harás, porque así va a ser. Y entonces, aquí puedo ser, ahora que pasé por Grecia, me gustaba cómo platicaban, y esto fue algo así como hermoso. Jesús encontró a Felipe, Felipe encontró a Jesús, pero no fue circunstancial, estaba de hecho que Felipe tenía que trabajar para el Señor. Un hombre inculto, no preparado, pero con esto, con el gozo que tiene llevar con Natanael, por cierto, soy el 5º apóstol que está en esto. Entonces, eso es referido en sus libros ahorita en Juan capítulo 1. Cuando empezamos a salir con el Señor Jesús, uno de los primeros milagros que hizo fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná, que está referido aquí en sus libros de Juan capítulo 2. Más adelante, en Juan capítulo 3, llegó un hombre culto, erudito, judío de corazón, fariseo, era de los principales de esa zona donde estaba. Su nombre era Nicodemo. Escuchó tanto de Jesús que fue de noche y le preguntó: oye, ¿tú eres un Mesías? ¿Y qué es lo que haces? Le dijo Jesús: tienes que nacer de nuevo. Natanael, con su conocimiento de todo lo que tenía, lo que vimos que se educó de niño, que era fariseo, con muchos preceptos, y le dice: tendré que regresar a la matriz de mi madre. No, tendrás que nacer de nuevo. Se refería al bautismo de Jesucristo. Entonces, ahí podemos ver que este Nicodemo juega un papel importante para la vida de Nicodemo. Pero en ese momento, lo que para ustedes ahora es Juan 3:22, ahí es a donde empieza el ministerio, a donde el Señor me invitó. Y avanzamos. Pasamos de esta parte, que estábamos por aquí, íbamos hacia Jerusalén y pasamos por Samaria. Se recordarán ustedes que, según aquí lo que dicen los libros de los reyes, se dividió el reino, se fueron 10 tribus al norte, 2 al sur. Aquí se los llevaron cautivos los de... No, eso fue la otra. Los asirios. 250 años se los llevaron, y luego 400, 150 años más llegaron, y con esto pasamos aquí, vemos a la samaritana, que está aquí en sus libros, está en Juan capítulo 4, a donde le dice: te pasa esto, le hace una serie de
señales y de cosas que hizo ella, va y sale corriendo, va al pueblo y les dice, es el Mesías. Y en Samaria yo estaba espantado porque como era tímido, era de reglas, me dije, nos dice que no hables con samaritanos, ¿por qué él habla con ellos? No lo entendí, pero ahí continuamos y pasamos al otro pueblo, un paralítico lo vio y le dio la curación, le dio la sanidad. Pero luego lo más interesante, ¿se acuerdan del pasaje aquel donde hay una gran multitud de personas, 5,000 varones y muchos niños y mujeres se sientan alrededor para ir a predicar a Jesús? Dice este libro que eran 5,000 y yo preocupado, porque ¿qué íbamos a hacer para darle de comer a 5,000 personas? ¿Cómo es posible si Judas era el del dinero y era el tesorero y el que compraba todo? Y yo preocupado que iban a comer, cuando el Señor probablemente vio eso en mi corazón y dijo, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué no piensas mejor que van a llegar y van a conocer de mí? No hay problema, se acercó Andrés, que quizá ya se va a ver en su momento, se acercó con unos peces, unos panecillos, y sobraron 12 canastillas. ¿Se imagina usted ahí, en ese momento? Era ya también para llegar la Pascua. Entonces, estaban próximos a esto. Abrumado por la cantidad de personas, decía Felipe, 200 denarios, el salario de un soldado en 8 meses. Los denarios que él pensaba que era lo que podía dar de comer, siempre pensando, dirían actualmente, y esto es así, dirían con mente finita, su mente condicionada a lo que él había aprendido. Pero Jesús le dice para probarlo, y eso ya después lo entendí. En Juan 7 viene la incredulidad de los hermanos de Jesús, pero es cuando también al Señor Jesús lo llevan con los sacerdotes. Se presenta a Nicodemo y dice, ¿acaso nuestras leyes no son capaces de que primero lo escuchen antes que lo juzguen? Nicodemo por segunda vez se presenta, pensando en Nicodemo en lo que decía el Señor. Pero se acercaba a la vista de los tabernáculos, es donde celebraban en aquella época una de las 5 fiestas que tenían cuando llegaron a la tierra prometida en las jornadas del desierto. Y decían, este es el Cristo. Entonces los alguaciles, los sacerdotes, todos unánimes llegaron y dijeron, hay que prenderlo, hay que castigar a Jesús, manden alguaciles. Llegan los alguaciles, ven a Jesús y lo escuchan, regresan y dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo traen? Al fin dando órdenes, nos quedan órdenes. Es que nunca habíamos escuchado a un hombre hablar como este, y este hombre no tiene nada de malo. Entonces ahí fue a donde aparece en el capítulo 9, donde Jesús sale al cielo. Y le pregunta a uno de los discípulos, probablemente era Tomás o era yo, ¿para qué naciera ciego? ¿Quiénes pecaron? ¿Sus padres o él? Y Jesús dijo, ni uno ni otro, simplemente es para que se cumpla la palabra de Dios. En Juan 10 es hermoso capítulo donde Jesús es el buen pastor. El buen pastor, un pastor, antiguamente, hermanos, en la época más antigua de donde yo vengo, se acostaba el pastor en la puerta de donde estaba el rebaño. De ahí viene también eso de que yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. En ese momento también llegan unos griegos a buscar a Jesús. Llegan conmigo por mi nombre, tal vez porque es Felipe, pero yo temeroso, como digo que soy tímido, en ese momento yo voy con Andrés y le digo, oye, buscan a Jesús. Y Jesús los recibe, platica con ellos y quedan convencidos. Cuando estuve en Grecia, me llamó la atención que habla de mucho de un tal Platón, un tal Sócrates, y Sócrates sabía unas fábulas de un hombre jorobado, tartamudo, llamado Esopo, que hacía figuras con animales y les daba voz. Una de las que recuerdo ahorita, que fueron como 400 las que dicen que hizo, y entonces habló de la liebre y la tortuga. Quizá ahorita los niños se acuerdan de eso, que la cara que gana siempre era la fábula, era lo que decían, maravillados con ellos. Y también ahí conocí a un hombre que agarraba una jarra con agua y veía letras pequeñas y ponía la jarra con agua para que se agrandaran las letras. Arquímedes, ese era uno de ellos. Y con esto, hermanos, Jesús les dice, voy a lavarme los pies. Juan 14, el capítulo más amado de este libro, es a donde están cenando con el Señor. No sabíamos que era la última cena con Él, pero
platicando con él, nos dice, ya saben el camino. Y alguien pregunta, ¿qué es el camino, Señor? Y el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y le digo al Señor tímidamente, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. El Señor me reprende. Y me dice, tanto tiempo y no me ves, Felipe. Yo soy el Padre en mí. Tampoco lo entendí, pero seguí con él. Felipe esperando a que otros hablen y luego se atreve a preguntar, ¿por qué? Porque siempre era el segundo. Era el segundo en todo. Era el primero del grupo de los otros 4 discípulos. Los primeros 4 del círculo del Señor Jesús. Así, con todo esto, pasamos la aprehensión de Jesús. Para ustedes sobre Juan 17. ¿Alguien tiene una Biblia aquí en la mano que me ayude, por favor? Juan 17, verso 1. ¿Qué dice? Juan 17, verso 1. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Muchas gracias. La oración de Jesús que hizo por los que estaban con él, que éramos nosotros. El grupo, las mujeres que estaban en el grupo. Pero oró también por todos ustedes que están aquí. Por cierto, ¿qué año es este? 2023. 2023, 2000 años. Y de los que estábamos allá, Ha dado fruto. Sí, ha habido mártires. Han caído. Qué tristeza que la persona cree que una imagen nos salva. No, el que salva es Jesús. Y vea usted aquí. Recuerdo en este momento cuando Jesús le dice a uno de sus discípulos, a ver, va así, se me da un poco, se vienen los pensamientos a la memoria, ¿verdad? Le dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, mas no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. ¿Con qué? Está aquí. Bueno, aquí podemos ver que Jesús oró por nosotros, por los que venían, por los que estamos aquí y por los que vendrán. Y llegamos ya a la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Y para esto, ya cuando lo crucifican, Pedro, decepcionado, dice, vámonos a pescar. Pues ahí vamos con él a pescar, que era nuestro caso. Estamos en el muelle esperando y vemos que viene una persona. Todos sabíamos que era Jesús, pero entonces él llega y nos ofrece algo. Nos dice, echen las redes del lado derecho de la barca. Y 153 peces, dice Juan, que va, no todo Juan. Y estuvimos con él. Ya en la parte final, lo que era para ustedes es Juan 21. Juan 21, 19, por favor. Juan 21, 19. Y de una vez preparen el 22. No todos, no sean montones, no. Juan 21, 19. Esto dijo, dando a entender que había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sigue. Gracias. Ahí Pedro, el Señor le dice a Pedro lo que iba a padecer, pero Pedro, todavía con eso que había visto, y le dice al Señor, ¿qué dijo? Sígueme. Y en el 22, insiste, van avanzando, atrás del Señor van Pedro y Juan, y le dice Pedro, ¿y este qué? A ti que sí, vive hasta que yo quiera. ¿Y qué le dice en el versículo 22? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Sígueme. De ahí pasamos a esperar un poco para que nos dijo el Señor que esperáramos la guía del Espíritu Santo. Estamos en el aposento alto, que para ustedes es el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 13. Ahí esperábamos, y cuando eso dijo de sígueme, me acordé, me vino a la memoria cuando él me quedó viendo y me dijo, sígueme.
y fui en pos de él. Me acordé que yo era pescador. Y seguí al Señor. Y Aún así, salí para Hiriápolis después de ese punto. Pretendo ir para allá, para Hiriápolis. Pero quiero pedir, veo que está. ¿Hay diáconos? ¿Todavía existen diáconos? ¿Me pueden ayudar uno o dos diáconos? Ellos son también los apóstoles. Ah, perdón. ¿Qué me ayudan por aquí? Si son tan amables de otorgar a cada uno lo que está ahí. A ver, entrego esto. Y aquí veo que hay una venta de libros. Aquí traigo denarios, traigo dracmas, pero allá afuera no veo que haya cambistas. Bueno, ya no se usan, ¿verdad? Cambistas ahora en los templos. Bueno, entonces si faltan más, aquí traigo otros poquitos. A ver, por favor, si gusta tomar más de uno, no hay problema. Si le gusta llevar, mira, es que todos menos yo. Y como pueden ver, espero a que todos tengan la porción en la parte final. En la parte final, por favor. Dice así: Felipe predicó en Grecia, Siria, Frigia, lo acompañó su hermana María Gleb. En el año 300 después de Jesucristo apareció el Evangelio de Felipe, a donde tiene varios puntos, vínculo entre Jesús y María. Jesús resucitó y lo cuestiona ese Evangelio. Y también que no hay necesidad de decir que Dios Padre existe, pues no hay que explicarlo. Una copia de este documento del Evangelio de Felipe, que tiene mi nombre, apareció en 1945 en un lugar llamado Nanjamín, y de aquí me dirijo, voy hacia Hiriápolis, porque ya a mi avanzada edad, agradezco que hayan escuchado. Terminamos así: ven y ve. Jesús juró, sígueme. ¿Hay alguien que desea seguir a Jesucristo el día de hoy? ¿Hay alguno que lo quiera seguir?